Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las historias no solo cobran vida, sino que también nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida, la sabiduría y el comportamiento humano. Si eres un amante de la literatura que busca contenido profundo, entretenido y que inspire reflexión, has llegado al lugar indicado. Hoy tenemos algo muy especial para ti. El clásico cuento Los deseos ridículos de Charles Perrault. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, si aún no eres parte de nuestra comunidad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, darle like a este vídeo para mostrarnos tu apoyo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Cada semana, compartimos relatos que alimentan el alma y abren la mente. Así que, si no quieres perderte ninguno, te invitamos a unirte a esta maravillosa aventura. A lo largo de los próximos 15 capítulos, explorarás Los deseos ridículos, un cuento lleno de humor y sabiduría, que nos recuerda que, aunque los deseos y los sueños son una parte fundamental de la naturaleza humana, es esencial tener cuidado con lo que deseamos. En cada uno de los capítulos, verás cómo un hombre recibe la oportunidad de pedir 3 deseos, pero al no reflexionar sobre sus elecciones, se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones impulsivas. Esta historia nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto somos responsables de lo que deseamos? ¿Qué pasaría si nuestros deseos se hicieran realidad sin considerar las consecuencias? Así que prepárate para disfrutar de una narración que no solo te entretendrá, sino que también te hará reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones sabias en nuestra vida cotidiana. Comencemos este viaje de sabiduría y risas, donde cada capítulo te acercará más a la lección que nos deja Perrault. Empecemos. Capítulo 1. El encuentro con el anciano. Era una tarde común en el pueblo, con el sol comenzando a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja cálido. El aire, cargado de la fragancia de la tierra y las flores, parecía casi inmóvil. Pero no todo en ese día sería ordinario. Algo diferente estaba por ocurrir, algo que cambiaría la vida de un hombre joven que hasta entonces había llevado una existencia tranquila pero llena de deseos insatisfechos. El joven, que se encontraba en su casa, observaba la puesta de sol desde la ventana. Era un hombre de costumbres sencillas, que trabajaba día a día en labores humildes, pero que no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. Sus pensamientos a menudo se escapaban hacia lo que podría ser, a lo que desearía tener, pero lo veía como una utopía lejana. Sin embargo, esa tarde algo en su interior le decía que las cosas no seguirían igual. En ese preciso momento, un anciano apareció en las afueras del pueblo, caminando lentamente, sin prisa. Su rostro arrugado y su andar pausado transmitían una serenidad que parecía ajena al bullicio del mundo exterior. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero algo en su presencia parecía dar un giro en la atmósfera. El joven, observando desde su ventana, no pudo evitar sentir que ese hombre era diferente, que su llegada tenía un propósito. Sin pensarlo, salió de su casa y comenzó a caminar tras él. El anciano lo notó enseguida, y al encontrarse frente a él, el joven sintió una extraña mezcla de emoción y temor. Sin decir palabra alguna, el anciano lo miró fijamente, como si estuviera esperando algo. Tras unos segundos, el joven se atrevió a hablar. ¿Quién eres?, preguntó, sin saber por qué lo había hecho, como si las palabras salieran solas. El anciano no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observando al joven como si estudiara cada uno de sus movimientos. Luego, con una voz profunda y llena de autoridad, le dijo: «He venido a ofrecerte algo que muchos desearían, pero pocos tienen la oportunidad de recibir. 3 deseos. 3 deseos para pedir lo que más anheles. Pero ten cuidado, no todo lo que deseas es siempre lo que necesitas». El joven se quedó en shock. 3 deseos. Era algo que solo había escuchado en cuentos o leyendas. La idea de que alguien pudiera otorgarle tal poder parecía irreal. ¿Qué pediría? No podía dejar de pensar en todas las cosas que había soñado tener. Riquezas, poder, una vida mejor para su familia. Pero, en el fondo, algo lo detenía. Sabía que las decisiones impulsivas podían traer consecuencias inesperadas. El anciano parecía leerle la mente. Con una mirada que denotaba sabiduría, le explicó: «Puedes pedir lo que desees, pero debes ser muy cauteloso. Los deseos tienen un poder propio, y lo que parece una bendición puede transformarse en una carga. No todos los que han pedido han sido felices con lo que han recibido.
El joven escuchó las palabras del anciano con atención. La idea de tener 3 deseos era tentadora, pero la advertencia del hombre lo hacía dudar. ¿Debería ser tan imprudente como para pedir lo primero que se le ocurriera? ¿O debería esperar algo más grande, más significativo? El anciano, viendo que el joven seguía en silencio, añadió: La clave no está en lo que pides, sino en cómo lo pides. Los deseos no son simples deseos, son fuerzas que transforman todo a su alrededor. Antes de pedir, reflexiona bien sobre lo que realmente deseas. No te dejes llevar por el deseo superficial, busca lo que realmente te hará feliz. El joven, aún confundido, asintió lentamente. El anciano se dio la vuelta y comenzó a caminar, pero antes de irse, le dejó una última advertencia. Recuerda, lo que deseas puede cambiar tu vida para siempre. No tomes esta oportunidad a la ligera. Cuando el anciano desapareció de su vista, el joven se quedó allí, mirando al vacío. 3 deseos. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Sentía una mezcla de incertidumbre y emoción. Por un lado, tenía la oportunidad de cambiar su vida para siempre. Por otro lado, algo dentro de él le decía que los deseos no siempre son lo que parecen. En ese momento, se dio cuenta de que el poder de un deseo no solo radicaba en lo que uno pedía, sino en cómo uno elegía hacerlo. Los deseos podían ser pequeños o grandes, pero siempre traían consigo una responsabilidad. Quizá no solo se trataba de lo que uno anhelaba, sino de cómo ese deseo afectaría no solo su vida, sino la de los demás. El joven miró al cielo, buscando respuestas en las estrellas que comenzaban a brillar. Aunque la tentación de pedir lo que siempre había deseado era grande, algo dentro de él sabía que debía ser más sabio. Aún no había tomado una decisión, pero la advertencia del anciano seguía presente en su mente, como un eco que no podía callar. Este fue solo el comienzo. El joven tenía 3 deseos, pero el verdadero desafío no sería decidir qué pedir, sino cómo pedirlo. Capítulo 2. La tentación de lo inmediato. El sol había amanecido con su luz brillante y cálida, pero el joven seguía envuelto en la niebla de incertidumbre. La noche anterior, el encuentro con el anciano había dejado una marca profunda en su mente, pero en su corazón, la tentación de los 3 deseos seguía resonando. 3 deseos. Podría pedir lo que deseara. Todo lo que siempre había querido, al alcance de su mano. La posibilidad de cambiar su vida con solo pronunciar unas palabras parecía casi mágica. Sin embargo, la advertencia del anciano seguía siendo un susurro constante en sus pensamientos. Decidió salir al campo para despejar su mente. El aire fresco de la mañana lo envolvía, y mientras caminaba, sus pasos lo llevaban a un claro en el bosque, donde se sentó bajo un árbol frondoso. Cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro, y comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. 3 deseos. 3 oportunidades de cambiar su destino. ¿Qué pediría? Podría pedir riquezas, como siempre había soñado. Vivir una vida de lujo y comodidad, sin preocupaciones. Podría pedir poder, para cambiar las injusticias que veía en el mundo. O quizás, algo más profundo. Algo que le diera paz interior. La verdad era que, en su vida cotidiana, el joven siempre había sido consciente de sus carencias. Vivía en una casa modesta, tenía pocos bienes materiales, pero su corazón anhelaba algo más que dinero. Deseaba reconocimiento, poder sobre su entorno. Sentía que no era suficiente en el mundo y que, tal vez, si tuviera más, todo mejoraría. ¿Qué daño podría hacer un deseo? El joven se sentía dividido, como si las voces del ego y la sabiduría estuvieran luchando dentro de él. De repente, como si fuera una señal, en el camino frente a él apareció una figura conocida. Era un comerciante que pasaba por allí, una persona que siempre le había ofrecido consejos sobre cómo mejorar su situación económica. El comerciante, al ver al joven sentado bajo el árbol, se acercó rápidamente, sonriendo con una expresión de satisfacción. «Vaya. Parece que has tenido suerte, joven», dijo el comerciante, sin dejar de sonreír. «¿Sabes? Este es el mejor momento para hacer crecer tu fortuna. Las oportunidades están a la vuelta de la esquina, y ahora que te encuentro aquí, no puedo dejar de pensar en lo que podrías lograr si aprovecharas la situación». El joven levantó la mirada, sorprendido por la aparición del comerciante, pero su mente no estaba completamente presente. Los pensamientos sobre los deseos del anciano seguían rondando su mente,
y la aparición de esta figura solo aumentaba la confusión. El comerciante, con su entusiasmo habitual, continuó hablando. Si tuvieras dinero, todo sería diferente. Imagina, podrías ser dueño de una gran casa, tener tierras, vivir sin preocupaciones, y hasta ayudar a los demás. ¿Nunca has soñado con eso? Con el poder de ser alguien importante. Tú podrías tenerlo todo, solo necesitas un empujón, una oportunidad. ¿Por qué no aprovecharla? El joven escuchaba en silencio, como si las palabras del comerciante resonaran con una verdad latente en su interior. ¿Por qué no? La oportunidad estaba ahí, al alcance de la mano. Podría pedir riquezas con el primer deseo y tener todo lo que el comerciante mencionaba. Podría ser importante, reconocido. No tendría que preocuparse por el futuro, porque las riquezas lo resolverían todo. Sin embargo, en ese mismo instante, recordó las palabras del anciano: lo que parece una bendición puede transformarse en una carga. El joven se detuvo, respiró profundamente y miró al comerciante, que aún esperaba su respuesta. Algo dentro de él, una chispa de conciencia, le decía que tomar decisiones apresuradas podía traer más problemas que soluciones. La tentación seguía ahí, pero ahora no podía dejar de preguntarse: ¿era realmente eso lo que quería? Lo pensaré, respondió el joven, con un tono firme, aunque su mente seguía luchando con la idea de los deseos. El comerciante, viendo que no podía convencerlo en ese momento, se despidió con una sonrisa y continuó su camino. El joven se quedó allí, pensativo, mirando el horizonte. Mientras el sol seguía su curso, la mente del joven seguía en la encrucijada de lo que podría ser y lo que realmente deseaba. Sabía que el primer deseo debería ser el más importante. No podía desperdiciarlo en algo superficial. Las riquezas, aunque tentadoras, podrían no ser la solución. Necesitaba algo más que eso, algo que le diera sentido, algo que lo guiara a una vida plena. Y fue en ese momento cuando, con una claridad que no había tenido antes, se dio cuenta de que los deseos no solo tenían el poder de cambiar la vida de quien los pedía, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Un deseo egoísta podría traer beneficios inmediatos, pero tal vez también podría alejarlo de lo que realmente importaba. Recordó las palabras del anciano, y con ellas, una nueva determinación nació en su corazón. Ya no sería tan fácil decidir. Con el paso de los días, el joven comenzó a estudiar más profundamente lo que realmente deseaba. En sus reflexiones, la vida simple que había llevado hasta ahora parecía, en su esencia, una vida más sincera que aquella que solo se basaba en el deseo de poder o de riquezas. De alguna manera, sentía que había algo mucho más valioso en la vida que lo material. Capítulo 3. La búsqueda de lo esencial. El joven despertó al amanecer. Una ligera brisa fresca se filtraba por la ventana de su habitación. Aquel día parecía estar lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Durante la noche, su mente no había logrado descansar completamente, atormentada por los pensamientos de los 3 deseos que el anciano le había ofrecido. La vida, de alguna manera, se había vuelto más compleja desde aquel encuentro. La idea de que 3 simples palabras pudieran cambiarlo todo lo mantenía en un estado constante de reflexión. ¿Qué hacer? ¿Cómo elegir sabiamente? Esa mañana decidió salir de su hogar, caminar por el campo y tratar de despejar su mente. Los caminos estaban cubiertos por una capa de rocío que reflejaba la luz del sol. Cada paso que daba lo acercaba más a una profunda introspección, buscando dentro de sí mismo respuestas a preguntas que no encontraba fácilmente. Sabía que las riquezas no le brindarían paz, y el poder, aunque tentador, podía traer consigo más problemas que soluciones. Pero, entonces, ¿qué debería pedir? ¿Qué sería lo que realmente lo haría feliz y completo? Mientras caminaba, encontró a una mujer anciana en el sendero. Ella, con su rostro marcado por los años y sus ojos llenos de sabiduría, se encontraba recogiendo flores silvestres. El joven la saludó con una sonrisa, aunque la confusión seguía nublando su mente. La anciana, al notar su inquietud, le dedicó una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de su expresión exterior. «Joven, tus pensamientos están nublados», le dijo con suavidad, mientras seguía recogiendo las flores. «Veo que algo te preocupa». El joven, un tanto sorprendido por la agudeza de la anciana, decidió compartir con ella lo que lo atormentaba. «He recibido 3 deseos», dijo el joven con tono pensativo, «y no sé qué pedir. Todo lo que siempre he querido,
lo que siempre he soñado, está al alcance de mi mano. Pero no sé si debo pedir algo para mí mismo. ¿Cómo elegir? ¿Cómo saber lo que realmente necesito? La anciana lo miró fijamente y, tras un largo suspiro, comenzó a hablar con calma. Los deseos, querido, pueden ser engañosos. Cuando tienes la oportunidad de obtener lo que siempre has deseado, es fácil caer en la tentación de pedir lo que parece más evidente, lo que tu corazón ansía en ese momento. Pero la verdadera sabiduría está en reconocer lo que realmente importa, lo que es esencial para tu vida, para tu alma. La riqueza, el poder, la fama, todo eso es efímero. Lo que realmente importa es aquello que da paz, amor y propósito. El joven la observó atentamente, buscando comprender el mensaje que estaba recibiendo. Las palabras de la anciana tocaban una fibra profunda dentro de él. Sabía que había algo más en la vida que perseguir los deseos materiales. Pero aún no lograba identificar qué era eso. ¿Y cómo puedo saber qué es lo esencial?, preguntó el joven, con una mezcla de curiosidad y duda. La anciana sonrió suavemente, dejándole tiempo para reflexionar sobre su propia pregunta. El tiempo, respondió ella. La vida se mide por lo que haces con ella, no por lo que adquieres. Si buscas solo lo que puede ser poseído, pronto te darás cuenta de que todo lo que has ganado se desvanecerá. Pero si buscas lo que puede ser compartido, lo que enriquece a otros y da paz al corazón, entonces habrás encontrado el verdadero tesoro. Los deseos no deben ser simplemente una gratificación inmediata. Tómate el tiempo necesario para pensar, para sentir lo que realmente necesitas en tu vida, lo que aportará paz y equilibrio no solo a ti, sino también a quienes te rodean. El joven sintió como si una revelación hubiera ocurrido en su interior. Las palabras de la anciana eran como un faro en la oscuridad, iluminando el camino que había estado buscando, aunque aún no completamente claro. El deseo de algo inmediato, de algo material, parecía vacío en comparación con la posibilidad de un deseo más profundo, algo que viniera de su alma, algo que trascendiera el ego. Agradeció a la anciana por sus sabias palabras y continuó su camino. Su mente, aunque aún conflictuada, comenzaba a encontrar un rumbo. Sabía que no podía pedir algo que solo le trajera beneficios personales y momentáneos. Necesitaba algo que pudiera aportar valor real a su vida y a la de otros. Caminó durante horas, sin rumbo fijo, pero con una sensación de serenidad creciente. La decisión de qué pedir seguía siendo un desafío, pero las palabras de la anciana lo habían guiado hacia una nueva comprensión. No se trataba de satisfacer un deseo superficial, sino de elegir algo que le brindara una vida más rica, más plena, en todos los sentidos. Un deseo que no fuera solo para él, sino también para los demás. Esa noche, al regresar a su hogar, el joven se sintió más tranquilo que en días anteriores. Aunque aún no sabía con certeza qué pediría, ahora tenía un enfoque más claro. No se trataría de riqueza ni de poder, sino de algo más significativo. Algo que alimentara su espíritu y su propósito en la vida. Capítulo 4. La tentación del ego. El día amaneció con el mismo brillo suave del sol, pero el joven despertaba con una sensación distinta. El peso de su elección parecía haber aumentado, y aunque las palabras de la anciana resonaban en su mente, un eco de duda lo mantenía inquieto. Los 3 deseos continuaban siendo una oportunidad única en la vida, una posibilidad que muchos desearían tener, pero que también podría ser una carga si no se usaba correctamente. Aquel día, tras un desayuno liviano, se dirigió al centro del pueblo con la esperanza de distraerse y encontrar algo que lo ayudara a aclarar su mente. Sin embargo, a medida que caminaba por las calles, comenzó a notar algo peculiar. Todo parecía girar en torno a las apariencias, a lo superficial. Los comerciantes, al ver su mirada pensativa, le ofrecían sus productos más costosos, los más deslumbrantes. Los nobles de la región, en sus carruajes ornamentados, lo saludaban con cortesía, pero detrás de sus sonrisas había un aire de competencia, de querer mostrar quién tenía más poder y riqueza. El joven, sin quererlo, comenzó a compararse con ellos. ¿Por qué no pedir riquezas?, se preguntó. La idea de tener todo lo que siempre había querido, el lujo, el poder, la admiración de los demás, parecía cada vez más tentadora. Quizás la paz y el amor que la anciana mencionó no serían suficientes para llenar el vacío que sentía. Tal vez si tuviera más oro, más tierras, más reconocimiento, podría encontrar lo que le faltaba. Después de todo, ¿quién podría cuestionar a un hombre con todo eso? Con esos pensamientos en su mente,
Llegó al mercado. Las personas reían y charlaban animadamente, mientras las tiendas estaban llenas de todo tipo de objetos brillantes y costosos. Pero entre toda esa multitud, un rostro llamó su atención. Era un hombre de aspecto humilde, con ropas sencillas y una expresión serena. Estaba de pie junto a un puesto de flores, ofreciendo pequeños ramos de flores a las personas que pasaban. Nadie parecía prestarle mucha atención, pero algo en su presencia captó la atención del joven. El joven se acercó al hombre, y tras un saludo, le preguntó: ¿por qué vendes flores en lugar de cosas más valiosas? Podrías hacer mucho dinero si te dedicaras a vender algo más caro, algo que la gente desee más. El hombre sonrió con amabilidad, pero no respondió de inmediato. En cambio, le ofreció un ramo de flores con una mirada profunda, casi como si leyera su alma. Estas flores, dijo el hombre al fin, son lo que el corazón realmente necesita. La riqueza no trae paz, ni felicidad verdadera. Las cosas materiales son efímeras. Estas flores, aunque simples, tienen un valor eterno en la belleza que brindan. El verdadero tesoro de la vida está en la simplicidad, en encontrar la belleza en las pequeñas cosas, y en compartirla con otros. El joven miró el ramo de flores y algo dentro de él comenzó a cambiar. Recordó las palabras de la anciana, pero ahora las comprendía de manera diferente. La tentación del ego, el deseo de tener más, de ser admirado, estaba cada vez más claro. Se dio cuenta de que esas cosas materiales no podrían satisfacer la necesidad más profunda de su alma. Buscaba algo que no podía ser comprado, algo que no dependiera de la aprobación de los demás. Necesitaba encontrar su propio camino, algo que viniera desde adentro. Con una nueva comprensión, aceptó el ramo de flores, y mientras caminaba de regreso a su hogar, un profundo sentimiento de gratitud lo invadió. Quizá el verdadero deseo que debía pedir no era algo que lo hiciera más grande ante los ojos del mundo, sino algo que le diera paz y propósito. Quizá debería pedir algo que le ayudara a conectar con su esencia más profunda, algo que le permitiera vivir con un propósito mayor. A lo largo del camino, su mente seguía trabajando, despojándose de las capas de ego y superficialidad que había construido durante años. Comenzaba a entender que el verdadero poder no se medía por la cantidad de riquezas o reconocimiento que uno pudiera obtener, sino por la paz interna y la capacidad de impactar positivamente en el mundo que nos rodea. Las flores que llevaba en sus manos no eran solo un símbolo de belleza, sino también de simplicidad, de conexión con lo esencial. Esa noche, al acostarse, el joven reflexionó sobre todo lo que había experimentado. A pesar de la tentación que el ego le ofrecía, algo dentro de él había cambiado. Ahora comprendía que lo que más deseaba no era la acumulación de cosas, sino la conexión con su verdadero ser y la capacidad de vivir una vida plena. Había llegado a la conclusión de que su primer deseo debía ser algo que le permitiera alcanzar esa paz interna, algo que lo liberara de las ataduras del ego y lo acercara más a lo que realmente importaba. Capítulo 5. El desafío de la ambición. El joven despertó al día siguiente con una sensación de claridad renovada. Había reflexionado profundamente sobre sus deseos y aunque su alma parecía más tranquila, una parte de él sentía la presión del reto que aún quedaba por delante. Debía tomar una decisión. Los 3 deseos que la anciana le ofreciera seguían en su mente, cada uno envolviendo sus pensamientos con nuevas tentaciones. Pero ya no veía la vida de la misma manera. Decidió que, antes de pedir su primer deseo, debía reflexionar aún más sobre lo que realmente necesitaba. En ese momento, una vez más, el pensamiento de la ambición le vino a la mente. Aquella idea de alcanzar el poder, el control, la admiración de todos, comenzaba a ganar fuerza. Recordó las conversaciones que había tenido con los comerciantes en el mercado, quienes le habían mostrado las maravillas de la riqueza, el lujo y la posición elevada. Muchos de ellos, aparentemente, eran felices, o al menos eso parecían demostrar. Había algo en su estilo de vida que le atraía, algo en sus ojos que reflejaba una seguridad que él deseaba. La ambición, pensó, no era necesariamente algo negativo. Después de todo, muchos de los hombres más exitosos de la historia habían sido impulsados por ella. La ambición era una fuerza poderosa, capaz de mover montañas, de transformar el mundo. Si lograba obtener todo lo que deseaba, podría cambiar su vida y el destino de aquellos que lo rodeaban. Podría ser una inspiración, alguien a quien la gente mirara y dijera: él lo logró, él alcanzó la cima. Sin embargo, sabía que esto también implicaba una gran responsabilidad,
un precio que debía estar dispuesto a pagar. El joven se sentó bajo un árbol, buscando consuelo y claridad. La brisa suave movía las hojas, y a lo lejos se oía el murmullo de los habitantes del pueblo. Los sonidos de la vida cotidiana parecían tan ajenos a la turbulencia interna que él estaba experimentando. Cerró los ojos por un momento, buscando en su corazón lo que realmente quería. Fue en ese silencio cuando recordó la anciana y sus palabras sabias. El deseo verdadero no es el que proviene del ego, sino el que emerge del corazón. Aquello que buscas fuera de ti, ya lo posees dentro. En ese instante, algo hizo clic dentro de su ser. Se dio cuenta de que la verdadera ambición no residía en buscar reconocimiento o riquezas externas. El verdadero poder, el verdadero deseo, era el que venía de ser fiel a uno mismo, de descubrir lo que realmente le apasionaba y vivir de acuerdo con su propósito interior. La ambición no debía ser una herramienta para ser superior a los demás, sino una fuerza que lo empujara a ser la mejor versión de sí mismo. Así, mientras meditaba sobre esta nueva visión, comprendió que su primer deseo no debía ser algo que lo alejara de su esencia. No deseaba un poder que lo separara de los demás, ni una riqueza que lo hiciera sentir vacío. Quería algo que lo conectara con su ser más profundo, que le permitiera crecer de forma genuina y elevar su vida y la de quienes lo rodeaban. Esa misma tarde, mientras paseaba cerca de un campo de flores, se cruzó con un viejo sabio que lo miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. El sabio, sin decir palabra, simplemente le sonrió, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando por su mente. Después de unos momentos de silencio, el joven se acercó y le preguntó: «¿Sabes, viejo amigo, qué es lo que realmente deseo? Tengo 3 deseos, pero no sé cuál escoger. He considerado pedir riqueza, poder y todo lo que siempre he soñado, pero algo dentro de mí me dice que eso no es lo que realmente quiero». El sabio lo miró con una serenidad profunda y respondió con una calma inquebrantable: «La ambición puede ser una poderosa aliada, pero también puede ser una prisión. No permitas que te convierta en esclavo de lo que crees que debes ser. La verdadera ambición está en encontrar tu propósito, en vivir de acuerdo con lo que tu alma realmente anhela, no lo que la sociedad te dice que debes desear». Esas palabras resonaron en el joven con una claridad inesperada. Finalmente, entendió que su verdadero deseo debía ser algo más profundo que una mera acumulación de bienes o de poder. Quería algo que lo ayudara a encontrar su verdadero propósito en la vida. Quería la paz de saber que cada paso que diera estuviera en armonía con su ser más esencial. Con el corazón lleno de gratitud y comprensión, el joven regresó a su hogar, decidido a tomar la decisión que lo llevaría hacia un camino más auténtico. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ahora estaba preparado para tomar el primer paso hacia la realización de su deseo más verdadero. Capítulo 6. La búsqueda del equilibrio interior. El sol ya comenzaba a descender por el horizonte cuando el joven, tras varios días de profunda reflexión, llegó a una conclusión importante. El camino hacia sus deseos no podía estar marcado únicamente por el ego ni por el deseo de obtener lo que no tenía. Debía buscar un equilibrio entre sus aspiraciones y su paz interior, algo que fuera más allá de las riquezas externas o del reconocimiento público. Había comprendido que el verdadero deseo debía ser algo que lo conectara con su ser más profundo, algo que le otorgara armonía y un propósito claro en la vida. Esa tarde, mientras caminaba por el bosque cercano, pensaba en las lecciones aprendidas hasta ahora. Recordaba los encuentros con la anciana, con el comerciante de flores y con el sabio. Cada uno de ellos había dejado una huella importante en su vida. Sin embargo, algo seguía faltando, la claridad definitiva de cuál debía ser su primer deseo. A lo largo de estos días, había descubierto que, para encontrar paz, necesitaba una guía que fuera más allá de lo material, algo que estuviera alineado con su verdadero propósito. Poco después, mientras atravesaba un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo tranquilo, observó que alguien se acercaba desde la dirección opuesta. Era una mujer de aspecto sereno, vestida con una túnica sencilla, que caminaba con pasos firmes, pero al mismo tiempo delicados. A medida que se aproximaba, el joven sintió una extraña sensación de calma y sabiduría emanando de ella, como si esa mujer tuviera una comprensión profunda de la vida. Cuando se cruzaron, la mujer le sonrió y le dijo: «He estado esperando encontrarte. Tu alma está inquieta, ¿verdad? Buscas algo que no sabes cómo encontrar. Quizás sea hora de que comprendas que los deseos más profundos no se cumplen a través de la acumulación o el poder, sino a través del equilibrio».
El joven, sorprendido por sus palabras, la miró fijamente, como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de escuchar. La mujer, notando su confusión, continuó. El equilibrio no es algo que se alcanza solo a través de la mente, ni solo a través del corazón. Es una fusión de ambos, donde el alma encuentra la paz. Lo que buscas fuera de ti ya existe dentro de ti, pero solo podrás verlo si logras escuchar lo que tu interior realmente te pide. ¿Cómo puedo encontrar ese equilibrio?, preguntó el joven, sintiendo que su búsqueda estaba dando un giro hacia algo mucho más profundo. La mujer sonrió nuevamente, con una expresión que mezclaba compasión y sabiduría, y le respondió. El equilibrio se encuentra en la acción de ser tú mismo, sin dejarte llevar por las expectativas de otros. No se trata de hacer lo que todos esperan, sino de tomar decisiones alineadas con lo que realmente deseas ser. En la vida hay muchas fuerzas que intentan desviar tu atención, pero si escuchas con sinceridad a tu corazón, sabrás lo que es justo para ti. El primer paso es encontrar lo que te da paz, lo que te conecta con la esencia de tu ser, sin buscar nada fuera de ti para llenarlo. Estas palabras calaron hondo en el joven. Durante toda su vida había estado buscando fuera de él lo que ahora entendía que debía buscar dentro. Había creído que la paz, la felicidad y la realización venían a través de los deseos materiales o del reconocimiento, pero ahora comprendía que el verdadero equilibrio venía de vivir en armonía con lo que era, sin sobrecargar su vida con expectativas externas. De alguna manera, el joven ya no sentía que debía pedir riquezas o poder para sentirse completo. El deseo que realmente anhelaba era el de encontrar esa paz interior, esa conexión que le permitiera vivir de manera plena, sin estar atado a los resultados externos. Con una nueva comprensión en su corazón, el joven agradeció a la mujer, quien desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Mientras caminaba de regreso a su hogar, comprendió que el equilibrio interior no solo se trataba de encontrar un estado de calma, sino también de actuar de manera coherente con lo que había descubierto en su interior. Ya no importaba tanto lo que los demás pensaran de él o lo que el mundo pudiera ofrecerle. Lo que verdaderamente importaba era cómo se sentía consigo mismo, cómo podía contribuir a la vida de los demás desde su verdadero ser. Esa noche, el joven se sentó a reflexionar bajo las estrellas, buscando en su corazón lo que debía hacer a continuación. El primer deseo estaba por tomar forma, pero ya no era el deseo egoísta de conseguir riquezas o fama, sino el deseo genuino de encontrar un propósito más alto. Sabía que, al pedir lo que realmente necesitaba, comenzaría a caminar hacia un camino de realización personal y de paz. Ahora entendía que el verdadero poder radicaba en la capacidad de vivir en equilibrio, de estar en paz con uno mismo y con el mundo que lo rodeaba. Capítulo 7. El encuentro con la tentación. El joven despertó al amanecer, una sensación nueva y vibrante llenaba su ser. Después de días de reflexión y búsqueda interior, había decidido que el primer deseo que pediría no sería algo material ni egocéntrico, sino una petición que lo conectara con su propósito más profundo. En su mente se agolpaban imágenes de su familia, sus amigos, y el pueblo que lo había visto crecer. Quería algo que los beneficiara a todos, algo que trajera paz y prosperidad al lugar que amaba tanto. Sin embargo, a medida que avanzaba por el bosque, algo comenzó a cambiar en su interior. En los últimos días, había logrado encontrar un equilibrio de serenidad y claridad, pero, a medida que sus pasos lo llevaban más y más adentro del camino solitario, una sombra extraña lo rodeó. La luz del sol se atenuó brevemente, y un aire denso se filtró entre las ramas de los árboles. El joven detuvo su caminar. En el borde de su visión, algo se movió rápidamente. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, el susurro de una voz suave y cautivadora comenzó a llenar el aire, como si estuviera susurrando su nombre desde el fondo del bosque. La voz, cargada de dulzura, parecía surgir del mismo suelo bajo sus pies. ¿Por qué no desees algo que te haga verdaderamente feliz?, dijo la voz, clara y convincente. El joven se giró, pero no pudo identificar su origen. ¿Quién está ahí?, preguntó, algo confundido. De entre los árboles apareció una figura que el joven reconoció inmediatamente. Era la anciana que le había hablado desde el principio, la misma que le ofreció los 3 deseos, pero ahora su presencia era diferente, más imponente y enigmática. Su rostro ya no tenía la suavidad de antes. En su mirada había una chispa que, aunque parecía benevolente, también escondía algo oscuro. Soy yo, querida alma. ¿Te acuerdas de mí?, dijo la anciana, una sonrisa en su rostro.
Sí, te recuerdo, respondió el joven, aunque la extraña sensación que sentía lo hacía vacilar. La anciana dio un paso adelante y, con una voz melódica, continuó. Tu primer deseo. Sabes que tienes el poder de pedir lo que desees, ¿verdad? El mundo está a tus pies, joven. ¿Por qué conformarte con algo pequeño cuando puedes tenerlo todo? La abundancia, el poder, el reconocimiento. Todo lo que siempre has querido puede ser tuyo. El joven dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de fascinación y recelo. La tentación era fuerte, pero algo en su corazón le decía que debía ser cauto. Recordó las palabras del sabio y de la mujer en el bosque. La verdadera paz y equilibrio venían de escuchar el corazón, no los deseos mundanos. Lo que quiero es paz, dijo con firmeza, mirando a la anciana a los ojos. La anciana lo observó en silencio por un momento. Su rostro cambió, una ligera mueca apareció en sus labios. Fue como si la tranquilidad que irradiaba se desvaneciera momentáneamente, y en su lugar, una tensión latente llenó el aire. Pause. Preguntó, como si la palabra tuviera un sabor amargo en su boca. ¿Crees que la paz vendrá de la ausencia de deseos? ¿Crees que te salvarás huyendo de las tentaciones? No, querido, la paz no está en la renuncia, sino en la aceptación de lo que el mundo tiene para ofrecerte. El deseo es poder. El deseo te da lo que necesitas para ser verdaderamente feliz. Tú mereces el mejor de los destinos. ¿Por qué conformarte con menos? El joven sintió como una corriente de duda lo invadía. ¿Acaso estaba rechazando una oportunidad única? ¿No merecía él también ser feliz? ¿Tener todo lo que siempre había soñado? El brillo del oro, la riqueza, la posición. Podría cambiar su vida, su futuro y el de todos los que lo rodeaban. Podría hacer que todos lo respetaran y lo admiraran. Pero a pesar de la fuerza de la tentación, una voz interior le recordó las palabras de la mujer en el bosque. La verdadera paz venía de la sinceridad del corazón. No podía dejarse llevar por deseos vacíos, por promesas que solo buscaban alimentar su ego. Con esta resolución firme, el joven alzó la mirada y dijo: Lo que deseo es la verdadera sabiduría, la que me permita vivir en paz y armonía con mi ser. No deseo poder ni riquezas. El poder más grande que puedo alcanzar es ser fiel a mí mismo, a lo que mi corazón me dicta. No puedo caer en tu juego, no puedo ser parte de este mundo que me ofrece ilusiones vacías. La anciana lo observó fijamente, y por un momento, el aire pareció volverse pesado. El joven sintió como si la realidad misma se retorciera a su alrededor, pero, al mismo tiempo, la claridad lo envolvía. Su decisión era firme. La anciana, tras un largo silencio, sonrió, pero su sonrisa era fría, distante. Finalmente, habló, su voz más suave ahora, como si todo su poder hubiera desaparecido en un suspiro. Lo que has elegido no es lo que muchos elegirían, pero has hecho bien en escuchar tu corazón. El poder verdadero no siempre es el más brillante. Recuerda esto, la verdadera paz no está en la lucha por lo que no tenemos, sino en la aceptación de lo que somos. Con esas palabras, la figura de la anciana comenzó a desvanecerse lentamente, como una sombra que se disuelve en la luz del día. El joven se quedó solo en el bosque, con el sol brillando de nuevo sobre él. Respiró profundamente, sintiendo cómo la paz lo rodeaba. Había tomado una decisión importante, y aunque el camino aún no estaba claro, algo dentro de él sabía que había dado un paso más hacia su verdadera libertad. Capítulo 8. La prueba de la fuerza interior. El joven continuó su camino por el bosque, sintiendo una mezcla de alivio y un ligero temor. Había superado la tentación, pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta surgía en su corazón. ¿Realmente había tomado la decisión correcta? ¿La paz que buscaba sería suficiente? El silencio del bosque parecía envolverse en una atmósfera pesada, como si los árboles y la tierra misma estuvieran esperando una respuesta. Al poco tiempo, el joven se dio cuenta de que su recorrido lo estaba llevando por un terreno cada vez más rocoso y escarpado. Las sendas de tierra, antes suaves y fáciles de caminar, se transformaban en caminos estrechos, llenos de piedras afiladas y colinas empinadas. Cada paso se volvía más difícil, pero, al mismo tiempo, más firme. Era como si el entorno mismo lo estuviera poniendo a prueba, desafiando su determinación. Con el paso de las horas, la oscuridad empezó a caer lentamente. El joven sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche, pero, en lugar de buscar un refugio, algo lo impulsó a continuar.
La sensación de que algo importante estaba por suceder lo mantenía alerta. De repente, mientras subía una colina, el joven vio una luz distante, un resplandor que brillaba en el horizonte. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella. A medida que se acercaba, la luz se intensificaba, y pronto se dio cuenta de que no era una simple lámpara o fuego. Era una figura que emitía una luz radiante, como si todo su ser estuviera lleno de energía pura. La figura estaba de pie en la cima de una roca, y el joven, al llegar a su lado, vio que era un anciano, de rostro sereno y mirada profunda. Su presencia irradiaba una calma extraordinaria, como si hubiera alcanzado un estado de sabiduría que solo los más grandes sabios poseían. «Bienvenido, joven», dijo el anciano con voz profunda, como un eco que reverberaba en el aire. «Has recorrido un largo camino, y lo que encuentres aquí será una prueba de tu verdadera fortaleza. No es solo tu deseo lo que te guía, sino tu capacidad para enfrentar lo que está dentro de ti». El joven, sin entender completamente el significado de sus palabras, se sintió atraído por la presencia del anciano. Era como si la fuerza de su ser lo hubiera absorbido, y no podía evitar sentirse invadido por una extraña mezcla de respeto y curiosidad. «¿Qué significa esto?», preguntó el joven, mirando al anciano con una mezcla de reverencia y ansiedad. «Este es el lugar donde aquellos que buscan la verdadera sabiduría deben enfrentarse a su propia naturaleza. Aquí, deberás mirar en tu interior y enfrentar tus miedos, tus dudas y tus limitaciones. Solo entonces podrás avanzar hacia la paz y la comprensión que buscas». El joven sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. La paz que había deseado parecía ahora tan lejana. Sabía que sus miedos y dudas eran profundos, pero jamás había imaginado que tendría que enfrentarlos de una manera tan directa. El anciano, con una mirada firme y penetrante, alzó la mano y señaló hacia el horizonte. El joven, siguiendo su mirada, vio un camino que se extendía por una enorme brecha en las rocas, un desfiladero angosto con paredes escarpadas que se cerraban como si fueran a devorarlo. «Este es el camino», dijo el anciano. «Debes cruzarlo para continuar. Pero no será fácil». El camino que eliges no solo te desafiará físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Tendrás que dejar atrás lo que creías saber sobre ti mismo. ¿Estás listo? El joven miró el desfiladero y, por un momento, se sintió temeroso. El terreno parecía peligroso y, a primera vista, imposible de atravesar. Pero recordó las palabras del sabio y la mujer en el bosque. Sabía que no podía retroceder. Su corazón latía con fuerza, y sentía una determinación renovada. «Sí, estoy listo», respondió con voz firme, aunque una leve sombra de duda lo atravesó por un instante. El anciano asintió, una sonrisa leve apareciendo en sus labios. «Entonces, ve. El primer paso es el más importante, pero no olvides que solo tú tienes el poder de decidir cómo enfrentar lo que viene». El joven se acercó al borde del desfiladero y comenzó a caminar con cautela. A cada paso, las paredes de roca parecían cerrarse más a su alrededor, pero una extraña sensación de confianza comenzó a crecer en su interior. Aunque su cuerpo estaba cansado y la duda aún rondaba en su mente, su alma se mantenía firme. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que buscaba. Al llegar al centro del desfiladero, una ráfaga de viento frío lo envolvió, y el joven sintió como si sus propios miedos se hicieran más presentes. Vio sus inseguridades, las voces de quienes dudaban de él, las voces de su propia mente que le decían que no era suficiente, que nunca sería capaz. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se iluminó, como si todas esas voces se desvanecieran ante la luz de su propio ser. Poco a poco, el desfiladero comenzó a abrirse y, al final, encontró un camino que conducía hacia un valle rodeado por montañas. El joven se detuvo un momento, sintiendo como la paz lo envolvía. Había atravesado su primer desafío, y algo en su corazón le dijo que había dado un paso más hacia su verdadero propósito. Capítulo 9. El encuentro con la realidad. Tras cruzar el desfiladero, el joven se encontraba ahora en un vasto valle, rodeado por imponentes montañas que parecían tocar el cielo. El paisaje era sereno y majestuoso, una belleza natural que invitaba a la reflexión profunda. La calma que lo envolvía era casi sobrenatural, pero, al mismo tiempo, el joven sentía que algo importante lo aguardaba. Un paso más y podría descubrir el verdadero propósito de su viaje. Había recorrido muchas distancias, tanto físicas como emocionales,
y la sensación de haber dejado atrás su pasado era tangible. Sin embargo, una ligera inquietud seguía acechando en su corazón. Aunque había avanzado en su camino, sabía que aún quedaba algo más por descubrir. El ansia por encontrar la paz que había buscado toda su vida aún no había sido satisfecha por completo. Con pasos firmes, avanzó por el valle. Las montañas lo rodeaban como gigantes protectores, pero también parecían vigilar cada uno de sus movimientos, como si el joven estuviera siendo evaluado. Al caminar por el sendero que se extendía ante él, notó que la flora del valle era más densa y diversa que cualquier paisaje que había visto antes. Árboles con hojas de colores brillantes, flores que nunca había visto en su vida, y una sensación de armonía reinaban en el lugar. De repente, un ruido suave pero inquietante rompió el silencio. El joven se detuvo, y miró a su alrededor, tratando de identificar el origen del sonido. Era un susurro bajo, como si la tierra misma estuviera hablándole, y por un momento sintió un estremecimiento profundo. El eco de ese susurro se amplificó dentro de su ser, como una advertencia, una llamada que lo incitaba a seguir adelante. En ese momento, la figura del anciano apareció nuevamente, esta vez en un claro entre los árboles. Estaba de pie, con la mirada fija en el joven, como si lo estuviera esperando. «Has llegado lejos», dijo el anciano, su voz profunda y calmada. «Este valle es un lugar de revelación, un espacio donde la verdad puede ser vista tal cual es, sin distorsión. Aquí, no hay mentiras ni ilusiones, solo lo que está frente a ti». El joven se acercó con cautela, consciente de que cada palabra del anciano parecía llevar un peso que lo desbordaba. No sabía si estaba listo para escuchar lo que le esperaba. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó el joven, su voz llena de duda, pero también de una profunda necesidad de comprender. «Aquí, no hay más preguntas que puedas hacer», respondió el anciano. «La verdad que buscas solo podrá ser comprendida por ti mismo, en el momento en que te atrevas a mirar hacia adentro sin miedo. La realidad es dura, pero liberadora. ¿Estás preparado para enfrentarla?». El joven cerró los ojos, tomando un profundo respiro. La incertidumbre seguía presente, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. El sendero frente a él no era fácil, pero cada paso parecía llenarlo de una fuerza nueva, como si las respuestas que había estado buscando estuvieran más cerca de lo que imaginaba. «Estoy listo», dijo con firmeza. El anciano sonrió y asintió lentamente. «Entonces, observa y comprende. La realidad no es algo que puedas esquivar. Es lo que forma el núcleo de tu ser. Lo que te molesta, lo que te duele, lo que te limita. Todo esto está dentro de ti, esperando ser visto, para poder ser sanado». Al dar un paso más, el joven sintió como si el mundo alrededor de él se desvaneciera. En su mente, comenzaron a aparecer imágenes, recuerdos de su vida anterior. No eran imágenes alegres ni agradables, sino momentos de sufrimiento, dudas y frustraciones. Escuchó las voces de las personas que alguna vez le dijeron que no podría lograr nada, que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valioso. Sentía como esos recuerdos pesaban sobre él, pero también algo nuevo comenzaba a nacer, la comprensión de que todo lo que había vivido, incluso los momentos más dolorosos, formaban parte de su proceso de transformación. La figura del anciano se desvaneció lentamente, dejándolo a solas con sus pensamientos. El joven comprendió que la realidad no era solo lo que veía frente a él, sino también lo que llevaba dentro. Las heridas del pasado, sus miedos y limitaciones, todo aquello que había ignorado o rechazado, ahora se encontraba frente a él, pidiéndole ser aceptado. Con un suspiro profundo, el joven entendió que este era el momento de la verdad. No podía escapar de su propia naturaleza ni de las cicatrices que llevaba consigo. Era hora de abrazarlas, de aprender de ellas y de dejar ir lo que ya no le servía. Al caminar más profundamente por el valle, sintió una calma renovada. No tenía todas las respuestas, pero sabía que la verdad de su vida estaba más cerca que nunca. Cada paso que daba lo acercaba a una versión más pura de sí mismo. Ya no temía al dolor ni a la incertidumbre. Lo aceptaba todo, sabiendo que, en última instancia, la aceptación de uno mismo era el único camino hacia la paz verdadera. Capítulo 10. La transformación interior. El sol comenzaba a ponerse, bañando el valle con una luz dorada que parecía tocar cada rincón del paisaje, acentuando aún más la majestuosidad de las montañas que rodeaban al joven. La calma que sentía en su interior ahora se reflejaba en su entorno.
Todo parecía haberse alineado, como si la naturaleza misma estuviera celebrando su progreso. Sin embargo, aunque el joven se sentía en paz, algo en su interior aún le susurraba que no había llegado al final del camino. La transformación que había comenzado en él no era instantánea, sino gradual, como la lenta germinación de una semilla que se prepara para brotar. Sabía que la paz que había alcanzado hasta ahora era solo una parte del proceso, y que aún quedaba más por aprender y descubrir. Comenzó a caminar por un sendero rodeado de árboles que se entrelazaban en lo alto, formando un techo natural. La brisa que se colaba entre las ramas parecía susurrar palabras de aliento, como si la propia naturaleza lo estuviera guiando. Pero en su corazón, el joven aún sentía una duda persistente. ¿Estaba realmente listo para la siguiente fase de su viaje? La duda, aunque leve, seguía ahí, como una sombra al acecho. De repente, un destello de luz apareció ante él. Era tan brillante que lo cegó por un momento. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que se encontraba frente a un claro, donde una figura de luz se materializó ante él. No era una figura humana, sino una especie de ser luminoso, cuya presencia irradiaba una paz indescriptible. El joven se detuvo, sorprendido, y sintió que su corazón latía más rápido, como si hubiera llegado al umbral de algo trascendental. La figura de luz lo miró con compasión y comprensión. No había necesidad de palabras. El joven sabía que esta entidad entendía todo lo que había pasado, todos los miedos, las inseguridades y las batallas internas que había librado. Y lo comprendía porque, de alguna manera, parecía estar reflejando la pureza de su alma. El ser de luz habló, pero su voz no era humana. Era una vibración que penetraba en lo más profundo del ser, como un eco eterno. Has llegado lejos, pero aún queda mucho por hacer, dijo la figura de luz. Su voz resonó en el aire, como un susurro del universo mismo. La transformación no es un destino, sino un camino sin fin. Cada paso que das, cada elección que tomas, te acerca más a la verdad de tu ser. No te apresures, todo llegará a su debido tiempo. El joven, que había escuchado estas palabras con atención, comprendió que la paz que había alcanzado no significaba el fin de su viaje, sino solo una etapa de él. La transformación interior no era algo que pudiera lograrse de una vez, sino algo que ocurriría a lo largo de su vida, una evolución constante, un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. Pero, ¿cómo sé si estoy listo para seguir adelante?, preguntó el joven, con voz temblorosa. La figura de luz sonrió, aunque no tenía rostro, y le respondió con una serenidad que llenó al joven de una calma profunda. La verdad no tiene prisa, ni tampoco la transformación. Lo importante es que sigas adelante, sin miedo, sin dudas. A veces, los pasos más pequeños son los más significativos. Y recuerda, cada vez que te enfrentes a ti mismo, lo harás más fuerte, más sabio. El joven sintió un peso ligero en su corazón, como si una carga invisible hubiera desaparecido. Todo lo que había vivido hasta ahora, todos los momentos de duda, de sufrimiento, de cuestionamiento, cobraban ahora un nuevo significado. Eran momentos que lo habían moldeado, que lo habían preparado para lo que venía. La figura de luz, al percatarse de su cambio, asintió en señal de aprobación. Ahora, camina con valentía. La transformación es un viaje que solo tú puedes hacer, pero no estás solo. El universo entero te acompaña en cada paso. Con esas palabras, la figura de luz comenzó a desvanecerse lentamente, mientras el joven se quedaba allí, parado, con una sensación de renovación. Aunque aún no comprendía completamente la magnitud de las palabras del ser luminoso, algo profundo en su interior le decía que ya no era el mismo. Había comenzado un viaje interno que lo acompañaría siempre, un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la verdad más pura. Con paso firme, decidió continuar su camino. Sabía que la transformación no era algo que se pudiera apresurar, pero estaba dispuesto a seguir adelante, a aceptar los cambios, a aprender de los desafíos. Ya no sentía miedo de lo que el futuro le deparara. En su corazón, había una certeza nueva. Estaba listo para todo lo que viniera. Capítulo 11. El llamado del silencio. El joven continuó su viaje, y con cada paso, la paz que había descubierto en su interior se asentaba más firmemente. Sin embargo, algo en su corazón seguía inquieto. Aunque las palabras de la figura de luz le habían dado claridad, aún había una sensación persistente, un llamado suave, casi imperceptible, que lo invitaba a ir más allá de lo que había alcanzado hasta el momento.
Era como un susurro que no provenía de su mente ni de su entorno, sino de lo más profundo de su ser. El camino por el que caminaba se hacía cada vez más estrecho, rodeado de altos árboles cuyas raíces se entrelazaban en la tierra, formando un manto natural sobre el suelo. El aire estaba impregnado de una fragancia fresca y terrosa, y el silencio que lo rodeaba parecía tener un peso, una densidad que invitaba a la reflexión profunda. A medida que se adentraba en esta parte del bosque, el joven sintió que algo estaba por ocurrir, aunque no sabía exactamente qué. Se detuvo frente a un arroyo cristalino. Las aguas fluían suavemente sobre las piedras, creando una melodía tranquila que llenaba el aire. El joven se arrodilló junto al agua, mirando su reflejo distorsionado en el fluir. En el agua, pudo ver su rostro, pero no como lo recordaba. Había algo en su mirada que parecía más sereno, más conectado con algo más grande que él mismo. Aquella imagen de su propio ser lo hizo reflexionar. ¿Quién era realmente ahora? El silencio tiene más poder del que creemos, pensó. Es en el silencio donde nos encontramos con la verdad. Las palabras de la figura de luz resonaron en su mente, y por un momento, el joven se permitió simplemente escuchar el silencio que lo rodeaba. No había necesidad de palabras ni de pensamientos complejos. En ese instante, comprendió algo fundamental. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Las voces del mundo exterior se desvanecieron por completo. Era como si el universo entero estuviera invitándolo a sumergirse en ese espacio intangible, donde las respuestas no se hallan en lo externo, sino en la quietud interna. Era en ese vacío donde las enseñanzas más profundas se revelaban, y era allí donde el joven debía adentrarse. El mundo exterior continuaba su marcha, pero él, en su interior, se encontraba en un espacio de paz absoluta, donde las distracciones no tenían cabida. La quietud de aquel lugar no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más grande. El joven pudo sentir una conexión profunda con la naturaleza, con la tierra que lo sostenía y el cielo que se extendía más allá de lo que su vista alcanzaba. Era como si todo lo que había aprendido hasta ese momento se hubiera condensado en ese espacio de silencio, en esa atmósfera cargada de significado. Sin prisa, el joven se permitió entrar en ese estado de contemplación, dispuesto a escuchar y aprender de lo que el silencio tenía para ofrecerle. Fue entonces cuando escuchó algo, no con sus oídos, sino con su alma. No eran palabras, sino una sensación profunda, un entendimiento que surgió en él sin previo aviso. La voz interior que se había hecho tan presente durante su viaje le habló en un susurro claro, profundo, que lo atravesó como un rayo de luz. Lo que buscas no está fuera de ti. Lo que buscas está dentro de ti, en lo profundo de tu ser. El silencio es la puerta a esa sabiduría interna. Solo en el silencio puedes escuchar la verdadera voz de tu alma, la que te guía sin error. El joven se quedó quieto, sin moverse, permitiendo que esas palabras penetraran en su ser. Sintió una profunda calma, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. El silencio, esa aparente ausencia de todo, había revelado más verdad que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho una persona. En el silencio, había encontrado una respuesta a la inquietud que lo había acompañado durante todo su viaje. Con una paz renovada, se levantó lentamente y continuó su camino. Ya no sentía la presión de tener que entender todo de inmediato. Sabía que las respuestas no siempre llegaban de forma explícita, sino que se desvelaban con el tiempo, en los momentos de quietud, en los momentos de pausa. Cada paso que daba ahora era más consciente, más enfocado en la presente experiencia. El joven entendió que la transformación era también un proceso de aprendizaje constante y que, a veces, el mayor maestro era el silencio mismo. Capítulo 12. La fuerza del propósito. El joven avanzaba con paso firme, pero su mente seguía ocupada por las palabras del susurro que había escuchado en el silencio. Esa revelación profunda lo había dejado pensativo. Había comprendido que, aunque buscaba respuestas en el mundo exterior, las claves para la verdadera transformación residían en su interior. Cada paso ahora lo llevaba más cerca de un entendimiento más profundo, pero también sentía que aún le faltaba algo esencial para completar su viaje. El bosque por el que caminaba continuaba cambiando a su alrededor, como si el mundo mismo estuviera reflejando su crecimiento interior. Los árboles se alzaban más altos, y sus ramas se extendían hacia el cielo con una majestuosidad que nunca antes había notado. El aire era más fresco, la luz del sol se filtraba entre las hojas de manera cálida y reconfortante.
El paisaje parecía estar alineado con sus pensamientos, invitándolo a seguir adelante. En un claro, el joven vio a una anciana sentada sobre una roca, mirando el horizonte con una serenidad inquebrantable. La figura de la anciana irradiaba una calma que contrastaba profundamente con la inquietud que aún sentía en su interior. Era como si ella hubiera alcanzado una paz tan profunda que nada pudiera perturbarla. El joven se acercó con respeto, sabiendo que cada encuentro en su camino traía consigo una lección nueva. La anciana lo miró fijamente y sonrió, como si lo hubiera estado esperando. Sin mediar palabra, hizo un gesto hacia la roca junto a ella, invitándolo a sentarse. «Tu viaje te ha traído hasta aquí», dijo finalmente la anciana, con una voz suave pero clara. «Pero aún hay algo que debes comprender, la fuerza del propósito». El joven, intrigado, se sentó a su lado, dispuesto a escuchar. «El propósito es la luz que guía el alma», continuó la anciana. «Sin un propósito claro, uno puede sentirse perdido, flotando sin dirección. Pero cuando encuentras tu propósito, se convierte en la fuerza que te impulsa, te da energía, te mantiene firme frente a las adversidades». El joven escuchó atentamente. Por primera vez, empezó a entender la magnitud de lo que la anciana le estaba diciendo. Había recorrido mucho camino, había reflexionado sobre el silencio, pero nunca antes había considerado la fuerza que el propósito podía proporcionar. Un propósito no es simplemente un objetivo o una meta que uno quiere alcanzar, dijo la anciana, mirándolo a los ojos. Es algo más profundo. Es la razón de ser de tu existencia, el fuego interior que te impulsa a levantarte cada día, a enfrentar los desafíos, a perseverar incluso cuando todo parece en contra. El propósito no se encuentra buscando fuera de ti. Lo llevas dentro. Es esa chispa que te conecta con el todo, con el universo entero. El joven se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. No había pensado en su vida de esa manera antes. Había buscado respuestas, buscado paz, pero nunca había considerado que quizá su propósito era algo que debía descubrir desde lo más profundo de su ser. «¿Cómo sé cuál es mi propósito?», preguntó con humildad. La anciana sonrió suavemente y le respondió: «No se trata de buscar una respuesta en palabras o en logros externos. Se trata de conectar con tu esencia. El propósito surge cuando dejas de luchar contra lo que eres y te permites ser fiel a tu verdadera naturaleza. El propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se libera». El joven asintió lentamente, como si una pieza del rompecabezas estuviera comenzando a encajar en su mente. Durante todo su viaje, había estado buscando algo, pero lo que realmente necesitaba era permitir que su propósito, ya presente dentro de él, emergiera de forma natural. «Lo que te define no es lo que haces, sino por qué lo haces», continuó la anciana. «Cuando tienes claro tu propósito, tus acciones tienen un poder inmenso. No importa lo que hagas, lo importante es la energía con la que lo hagas. El propósito da sentido a todo lo que haces, le da dirección, y esa dirección es lo que te lleva a tu destino final». El joven sintió un profundo alivio. Finalmente comprendió que la clave no estaba en forzar las cosas ni en buscar respuestas en lo que los demás decían o hacían. El propósito no era algo que se podía alcanzar, sino algo que se podía vivir, algo que debía fluir desde lo más profundo de su ser. La anciana se levantó lentamente, como si supiera que el momento había llegado para que el joven continuara su camino. «Recuerda siempre esto», dijo con voz tranquila. «La fuerza del propósito es la que te mantendrá en pie cuando las tormentas lleguen, y es la que te llevará a encontrar la paz que buscas». El joven, con el corazón lleno de gratitud y sabiduría, se levantó también. Ya no sentía miedo del futuro, porque ahora entendía que el propósito era lo que lo guiaba, lo que lo sostenía. Con una nueva determinación, continuó su viaje, sabiendo que, aunque el camino aún era largo, lo recorrería con una fuerza renovada. Capítulo 13. La sabiduría del silencio. El joven continuó su viaje con la mente más clara y el corazón más ligero, pero, como siempre, el camino no estaba exento de desafíos. En su viaje, había aprendido a enfrentar los miedos, a comprender su propósito y a buscar la paz interior, pero había algo aún que no terminaba de entender. Sentía una creciente curiosidad por comprender el verdadero significado del silencio. Había estado rodeado de tantos ruidos, pensamientos y distracciones, que nunca se había detenido a reflexionar sobre el poder profundo que el silencio podía tener en su vida. Después de varios días de caminata, llegó a un río que serpenteaba tranquilamente por el valle.
El sonido del agua fluyendo serenamente a través de las piedras parecía un bálsamo para su alma cansada. Decidió detenerse allí, pues el paisaje le transmitía una calma y serenidad que tanto necesitaba. Se sentó en la orilla, observando el flujo constante del agua y el paisaje que lo rodeaba. En ese momento, una figura apareció ante él, una figura que no había notado al principio. Era un anciano con una mirada profunda y serena, cuyos ojos parecían haber contemplado toda la vida y sus misterios. El anciano lo observó en silencio durante un largo rato, como si evaluara algo más allá de lo visible, algo dentro de su ser. Finalmente, el anciano rompió el silencio. El silencio tiene más que ofrecer de lo que imaginas, joven viajero. El joven, al escuchar las palabras del anciano, sintió que una parte de su ser despertaba. No era solo el hecho de estar en silencio, sino la idea de que el silencio era algo mucho más profundo y enriquecedor de lo que había considerado. El silencio, dijo el anciano con voz pausada, es la puerta a la sabiduría más grande que puedes encontrar. Es en el silencio donde uno puede escuchar el susurro de la verdad, donde las respuestas a las preguntas más profundas de la vida emergen sin ser forzadas. El joven lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero, ¿cómo puede el silencio enseñarnos algo? No es simplemente la ausencia de sonido, no es solo vacío. El anciano sonrió suavemente, su mirada calmada nunca perdiendo su profundidad. El silencio no es vacío, es pleno. Es el espacio donde la mente se aquieta, donde los pensamientos se disipan y donde el alma puede conectar con lo que realmente importa. El ruido exterior, con sus voces y distracciones, es lo que aleja a las personas de su propia verdad. Pero en el silencio, es posible encontrar claridad. El joven se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano. El sonido constante del agua, el susurro del viento entre las hojas, parecían estar creando una atmósfera única, como si la naturaleza misma estuviera en armonía con su reflexión interna. El silencio no solo es el vacío entre palabras o sonidos, continuó el anciano, es el lenguaje de la sabiduría profunda. Es cuando te sumerges en el silencio que puedes escuchar la verdad sin las interferencias del ego o del deseo. Es un espacio donde el alma puede hablar, sin que la mente o el corazón interfieran con su claridad. El joven miró al anciano, absorbiendo cada palabra. Había estado buscando respuestas en las voces externas, en las enseñanzas de otros, en los libros y las ideas. Pero ahora comprendía que lo que más necesitaba estaba en el silencio, un silencio que le permitiera conectar consigo mismo y escuchar lo que realmente estaba buscando. ¿Y cómo se puede aprender a permanecer en ese silencio?, preguntó el joven, con un tono de humildad en su voz. El silencio no es algo que se busca, respondió el anciano. Es algo que se permite. En el momento en que te rindes al ruido interno y externo, el silencio se presenta naturalmente. No tienes que forzarlo ni buscarlo, solo debes estar dispuesto a escucharlo. El joven asintió, comprendiendo que no se trataba de un esfuerzo para encontrar el silencio, sino de una disposición interna a permitir que ese silencio lo rodeara, lo guiara y lo llenara. Recuerda, dijo el anciano mientras se levantaba para continuar su camino, el silencio es una herramienta poderosa. No subestimes nunca su capacidad de transformarte, de conectarte con el universo, con tu ser más profundo, y con la verdad que buscas. En el silencio, todo lo que necesitas ya está presente, esperando a ser descubierto. Con esas palabras, el anciano se despidió, dejando al joven sumido en sus pensamientos. El joven observó nuevamente el río, escuchó el murmullo del agua y sintió cómo el silencio se adueñaba de su ser. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que el silencio llenara su mente y su corazón. En ese instante, comprendió que el verdadero conocimiento no siempre proviene de las palabras o de la acción, sino de la quietud, de la profunda paz que el silencio puede ofrecer. Capítulo 14. La luz de la esperanza. El joven viajero, ahora mucho más sabio y sereno gracias a las enseñanzas del anciano, continuaba su camino por el sendero que se extendía ante él. El río ya no era solo un lugar de tranquilidad, había sido el catalizador de una reflexión profunda. En su corazón, el eco de las palabras del anciano resonaba constantemente. Aprendió a apreciar el silencio no solo como ausencia de ruido, sino como la base misma de la sabiduría. A medida que avanzaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un dorado cálido que se desvanecía lentamente hacia el azul profundo de la noche. En la distancia, el joven pudo distinguir una pequeña aldea,
su luz titilante parpadeando en la oscuridad como una estrella que guiaba a los viajeros perdidos. Se acercó con paso firme, sintiendo que su corazón palpitaba con una nueva claridad. Al llegar, fue recibido por una mujer mayor que, al verlo, le sonrió con una mirada profunda y cálida. Su rostro reflejaba las huellas del tiempo, pero sus ojos mostraban una vitalidad que desbordaba juventud. Era como si todo en ella hubiera sido tocado por la luz de la esperanza. Bienvenido, joven viajero. Has llegado justo cuando el día se va, y la noche empieza a contar sus historias, le dijo ella con una voz suave, como una melodía que invita al descanso. Pasa, quédate con nosotros por la noche. La oscuridad tiene mucho que enseñarnos, pero más aún, la luz que surge de ella. Intrigado por la bienvenida y las palabras de la mujer, el joven decidió seguirla hasta una pequeña casa de piedra en el centro de la aldea. El fuego brillaba en una chimenea que desprendía un aroma cálido y acogedor. La mujer lo invitó a sentarse frente al fuego, ofreciéndole una bebida caliente que le reconfortó el alma. Muchos han olvidado el poder de la oscuridad y la luz, comenzó a decir la mujer después de unos momentos de silencio, mientras ambos se sentaban cómodamente junto al fuego. La gente tiende a temer la oscuridad, buscando siempre la luz. Pero, ¿acaso no es la oscuridad la que hace brillar más intensamente a la luz? El joven la miró pensativo. No había considerado esa perspectiva antes. Había aprendido a encontrar paz en el silencio, pero nunca había pensado en la oscuridad como un lugar de enseñanza o crecimiento. La luz de la esperanza, continuó la mujer, es como una chispa que nace en la oscuridad de la incertidumbre. Cuando todo parece perdido, cuando todo está sumido en sombras, es ahí donde la esperanza emerge, tímida al principio, pero siempre presente. El joven reflexionó sobre las palabras de la mujer, reconociendo que a lo largo de su viaje, había enfrentado momentos de incertidumbre, de dudas, y también de momentos en los que sentía que la esperanza se desvanecía. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, algo había surgido para guiarlo, algo que le recordaba que incluso en las noches más oscuras, siempre existe una luz, por pequeña que sea. Entonces, ¿la esperanza es como la luz que se enciende cuando todo está oscuro?, preguntó el joven. Exactamente, respondió la mujer. La esperanza no es una luz que se ve a lo lejos, brillante y deslumbrante, sino una luz que reside en lo más profundo de nosotros mismos. Es la pequeña chispa que nos recuerda que no estamos solos, que el camino, aunque oscuro, siempre tiene algo por lo cual seguir caminando. La mujer hizo una pausa y luego continuó, pero la luz de la esperanza necesita ser alimentada. Al igual que el fuego que ves aquí, debe ser avivada con fe y con acción. No basta con desear que la esperanza brille, debemos hacerla crecer, sin dejar que las sombras de la desesperanza la apaguen. El joven miró las llamas bailar en la chimenea, pensativo. En ese fuego, vio una metáfora perfecta de la esperanza. Podía comenzar como una pequeña chispa, pero si se cuidaba, podía arder con fuerza y iluminar el camino. ¿Cómo puedo alimentar mi esperanza?, preguntó finalmente, con un tono que reflejaba tanto la inquietud como la curiosidad. La esperanza se alimenta de la fe en uno mismo, de la perseverancia en el camino y de la bondad que encontramos en nuestro interior y en los demás, respondió la mujer. Cada vez que tomas una decisión que refleja lo mejor de ti mismo, cada vez que eliges amar, dar y creer en el futuro, estás alimentando la luz de la esperanza. El joven asintió, comprendiendo que la esperanza no era algo que simplemente esperaba que sucediera. Era algo activo, algo que él debía cultivar. No podía depender únicamente de la luz exterior, sino que debía encender su propia chispa interior para que nunca se apagara, sin importar cuán oscuros fueran los momentos que enfrentara. La esperanza también reside en la confianza, agregó la mujer, en la certeza de que lo que necesites aparecerá cuando más lo necesites. No es algo que se pueda forzar, pero es algo que se puede esperar pacientemente, con la certeza de que el universo siempre tiene un propósito. El joven se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que había aprendido hasta ahora. La esperanza era, en muchos sentidos, lo que le había mantenido en movimiento durante todo su viaje. Ahora comprendía que no solo debía esperar pasivamente que las cosas mejoraran, sino que debía alimentar esa luz, confiar en que las respuestas llegarían, y sobre todo, seguir adelante con fe. Cuando la noche cayó por completo, el joven se sintió renovado, como si la luz de la esperanza realmente hubiera comenzado a brillar dentro de él. La mujer lo miró, como si pudiera leer sus pensamientos, y le dijo,
La oscuridad no es nuestra enemiga, joven viajero. En ella, encontramos el espacio para crear la luz que buscamos. Sigue adelante, y recuerda que siempre habrá una chispa esperando ser alimentada. El joven sonrió, agradecido por la sabiduría de la mujer, y decidió que seguiría adelante con una nueva comprensión. La esperanza no era algo que debía buscar, sino algo que debía cultivar. Capítulo 15. El regreso a casa. El joven viajero, que había recorrido distancias largas y enfrentado desafíos inusitados, se encontraba en la encrucijada final de su viaje. Había aprendido a lo largo de su camino que el verdadero sentido de la vida no era solo llegar a un destino, sino aprender a disfrutar y crecer en el proceso, comprendiendo los misterios del corazón humano y descubriendo los secretos del alma. Aquel día, mientras caminaba a través del sendero conocido, notó que el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Las montañas que había cruzado antes ahora parecían más lejanas, y el aire que lo rodeaba ya no le resultaba tan denso como al principio. El camino que se extendía ante él se sentía más ligero, más familiar. Era como si el viaje por fin lo estuviera llevando de regreso a casa, al lugar donde todo había comenzado. Sin embargo, algo había cambiado en él. Aquella chispa de esperanza que había aprendido a encender dentro de sí mismo ahora brillaba con más intensidad. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. Había aprendido que la luz de la esperanza no era un concepto abstracto o un simple deseo, sino una fuerza viva que se alimentaba de la fe y de las acciones conscientes. Había comprendido que, a pesar de la oscuridad que podía rodear la vida, siempre había algo que se podía aprender, una lección que esperar. El joven comenzó a recordar las lecciones que había recogido a lo largo de su viaje, la importancia del silencio, el valor de la humildad, la paciencia que requería aprender de los errores, y la necesidad de creer en sí mismo y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Cada paso que daba ahora era más firme, más seguro. Había encontrado dentro de sí una paz que no dependía del exterior, sino de su propia comprensión del mundo. Al llegar al final del camino, se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rojo. En ese instante, entendió que el viaje no había terminado, sino que había evolucionado. Regresar a casa no significaba regresar a un lugar físico, sino a un estado de ser, a un lugar interno donde el joven había alcanzado una nueva comprensión de su vida, del mundo que lo rodeaba y de las personas que encontraba en su camino. De repente, una ráfaga de viento sopló suavemente, acariciando su rostro. El joven sonrió, sabiendo que ese viento era la respuesta a su inquietud más profunda. La vida nunca se detiene, siempre continúa, y aunque los viajes físicos puedan terminar, el viaje del alma nunca tiene fin. Cada paso, cada acción, cada decisión que tomamos nos lleva a nuevos horizontes, y es nuestra tarea continuar aprendiendo, creciendo y alimentando la luz que hay dentro de nosotros. Unos pasos más adelante, vio a su gente, aquellos que habían esperado su regreso, observándolo con una mezcla de asombro y cariño. Sabían que el joven había cambiado. Su mirada no era la misma. Sus ojos reflejaban la paz que solo puede encontrar quien ha hecho un largo viaje interior. El joven, al verlos, comprendió que el mayor regalo que podía ofrecerles no era solo su regreso, sino la transmisión de las enseñanzas que había recogido. Regresé para compartir lo que he aprendido, pensó en voz baja. Regresé para iluminar el camino de los demás con la misma luz de esperanza que yo mismo alimenté. El regreso a casa no solo representaba el cierre de un ciclo, sino el comienzo de uno nuevo. El joven estaba listo para enseñar, para compartir, para guiar a aquellos que se sintieran perdidos, tal como él lo había estado en algún momento. Sabía que la vida nunca dejaría de ofrecerle oportunidades de aprendizaje, y estaba dispuesto a seguir ese sendero con corazón abierto. Al abrazar a su familia y amigos, el joven comprendió que el verdadero hogar no era solo un lugar, sino una conexión profunda con aquellos que amaba y que siempre habían estado.